En Once Inicial, Serie Maniac. Noticias, análisis y recomendaciones de la pequeña pantalla. Con Cristóbal Terrer. Un espacio de seriemaniac.com. Un martes más para hablar de series desde ya con Cristóbal Terrer. ¿Qué tal, Cristóbal? Muy buenas. Hola, buenos días. Y hoy para volver además a tu plataforma favorita. Pues sí, porque yo creo que esta temporada le estamos dando mucho a Netflix y oye, también ya llega el momento de hablar de otras plataformas, aunque aviso que seguiremos hablando de Netflix porque no para de estrenar cosas. Pero bueno, venga, hoy sí que nos centramos, como decíamos, en Apple TV, esa plataforma que yo siempre recomiendo muchísimo. Y bueno, y en una de las series que quizá más se ha hablado, sobre todo en este final de 2024, y que siempre se ha colocado, siempre se ha ubicado pues como una de las series interesantes de este año. Se trata de Disclaimer y bueno, yo creo que uno de sus grandes puntos de referencia, carta de presentación, es que está escrita y dirigida por el cineasta Alfonso Cuarón, que bueno, hemos conocido por películas como Hijos de los Hombres, Roma, Gravity o tantas otras. Y bueno, está protagonizada por la mismísima también Cate Blanchett, un nuevo ejemplo de, bueno, pues cómo los grandes artistas se van pasando un poco al mundo de las series, porque saben que es aquí, creo yo, ahora mismo donde está todo el talento y donde se están haciendo los proyectos pues más interesantes. Bueno, ya sabéis, como siempre digo, todas las series de Apple cuentan con un sello de calidad inconfundible, como algo parecido en su día pasaba a HBO, que bueno, todavía sigue teniendo esa gran calidad, pero quizá ya no en todas sus series. Y aquí nos encontramos, bueno, una serie compleja, una serie densa, pero que en su concepción es cine en estado puro, en cuanto a la narrativa, la construcción de los personajes, la ambientación, el diseño de producción, ese tratamiento del color, ¿no? La colorimetría o el talonaje que han trasladado a la serie con tonos azules para una ciudad de Londres muy protagonista, bastante desoladora, indómita, y luego unos tonos amarillos para todas las escenas que transcurren en Italia, que bueno, pues ahora iremos contando. La serie cuenta con 7 episodios, tiene un 6,6 en Film Affinity, que no está nada mal, no está mal. Es cierto que es una serie que yo creo que a la gente o le gusta o le disgusta mucho, por eso que se queda ahí un poco en término medio la nota. Y bueno, que está basada en el libro del mismo nombre de la escritora británica Renée Knight, Disclaimer, y bueno, es un poco, podríamos decir, o traslada o un reflejo, un retrato de la hipocresía moral de la sociedad actual, ¿no? Y de esa política de la cancelación de la que tanto se habla estos días, en la que, bueno, una persona realiza una cosa y enseguida se hace un juicio paralelo de toda la sociedad y pueden provocar, pues bueno, que una persona que a lo mejor está triunfando en su trabajo, pues quede totalmente denostada para el resto de las personas y ya no se confíe nunca más en ella, sin tampoco tener muchas pruebas, ¿no? Es un poco ese juicio público que se suele hacer, en el que tampoco, como digo, se investiga mucho o se tienen muchas pruebas. Pero bueno, si queréis os cuento un poquito de qué va. Uh-huh. Nuestra protagonista, Cate Blanchett, interpreta a Catherine Ravenscroft. Es una documentalista que se encarga pues muchas veces de realizar trabajos de investigación sobre personas, incluso a veces ella misma ha sacado los trapos sucios pues, de algunas de estas personas que ha investigado. Pero bueno, es una documentalista, como digo, que está en la cima de su carrera, acaba de ser además homenajeada y recibe un importante premio. Bueno, todo saltará por los aires cuando esa misma noche, al llegar a casa, recibe un libro misterioso en el que la protagonista pues se siente al leerlo totalmente identificada. Está clarísimo que es un libro que está hablando de su vida y sobre todo de un episodio que sucedió en su vida varios años atrás en el país de Italia. Así que está, bueno, hablando eso, de un momento de su pasado que ya se afanaba ella en mantener enterrado, pero que si desde luego sale a la luz, pues podría acabar con todo, con su trabajo, con su familia, bueno, con cualquier cosa que de la que pueda disfrutar ahora mismo, precisamente por esa política, ¿no? O esa moda que hay ahora por la cancelación, ¿no? Por cancelar a una persona hasta el grado más absoluto. Bueno, el misterio nos va encaminando a descubrir
no tanto el autor del libro, porque lo descubrimos enseguida, sino en ir dejando un poco toda la historia que se va relatando en ese libro, en ese pasado sobre todo, y de forma paralela en la actualidad, ¿no? Entonces vamos a tener dos tramas, una a modo de flashback en un viaje a Italia, que es el que hace saltar todo por los aires, y otro en la actualidad. Al fin y al cabo es un thriller inquietante, misterioso, y podría decir que sobre todo poliédrico, ¿no? Porque poliédrico o casi mentiroso, ¿no? Porque en realidad pues nada de lo que vemos en la serie es lo que parece. Todos los personajes se ocultan algo, y bueno, es cierto que con los 2 primeros episodios ya conocemos un poco qué pasó en ese viaje en Italia, que afectó a la protagonista y que hace saltar todas las tramas. Pero bueno, con esos 2 primeros episodios los espectadores nos posicionamos muy rápido, muy fácilmente. Incluso también tendemos a cancelar, ¿no? A Cate Blanchett y a que no nos guste su personaje. La verdad que casi todos los personajes de la serie son bastante odiosos, ¿no? Y eso es un éxito también de Alfonso Cuarón. Pero luego os aviso que la serie, cuidado, va cambiando, y la serie tiene muchísimos giros que no nos podemos esperar, o sea que no lo demos todo por hecho o simplemente veamos los 2 primeros episodios y a lo mejor abandonemos la serie, porque hay que aguantar hasta el final durante esos 7 episodios, porque os digo que os va a sorprender mucho. Uno de los puntos fuertes es que la serie es cine en estado puro, como os decía. El diseño de producción es fantástico también. Por ejemplo, se ha contado con gente importante como Emmanuel Lubezki, que es, bueno, un director de fotografía. Ha sido nominado 8 veces a los Oscar, ha ganado 3 de ellos por pelis como Gravity, El Renacido, por ejemplo. Y es un ejercicio bastante arriesgado por parte del director, de Alfonso Cuarón, que escribe y dirige, como decía, a la hora de narrar, porque bueno, utiliza una voz en off, que es un recurso que se suele utilizar bastante en el cine o en la serie de televisión, pero es una doble voz en off, porque por un lado habla en segunda persona al personaje de Cate Blanchett, y por otro lado habla en tercera persona sobre la vida del viejo, que es Kevin Kline, el actor Kevin Kline, que quiere arruinar la vida de la protagonista. Así que bueno, la mayoría de los personajes que vamos a ir viendo están muy desequilibrados, cada uno a su estilo, es cierto, pero bueno, por circunstancias diferentes todos han llegado, creo yo, al desequilibrio total. Unos pasan su estado en grandes mansiones, otros en cambio lo hacen en barrios obreros, en los que, por ejemplo, la casa de Kevin Kline, que ya os digo que es este escritor que hace llegar el libro y que hace que todo salte por los aires, pues vive en un barrio obrero, con una nevera que está continuamente rota y que hace un ruido horrible, que desde luego es para perder la cabeza, o sea, entiendes muchas cosas. Y bueno, vemos una sociedad también muy polarizada, ¿no? Por un lado, los londinenses, que viven en esa cúspide social, que tienen de todo, que viven en grandes mansiones, y luego estos otros ingleses que van prácticamente todo el día en chándal, que asan carne en los jardines traseros y que toman té a todas horas, porque tampoco tienen nada mejor que hacer con sus vidas, ¿no? Así que esa dicotomía también se muestra bastante bien, que es un tema que hemos que hemos visto ya a menudo en la filmografía de Alfonso Cuarón. Bueno, es que no quiero tampoco desvelar mucho porque se perdería un poco el impacto de los últimos episodios, pero sí que podemos hablar del reparto. Como decía, es espectacular. Cate Blanchett a la cabeza, ¿no? Cuyo papel nos recuerda mucho, o un poco quizá, al que hace en la peli Tar, que funcionó muy bien el año pasado, pero mostrando, podemos decir que es como el lado oscuro o el reverso, o la cara B del personaje de Tar. Bueno, tenemos a su marido, que es Sacha Baron Cohen, el mítico Borat, que hace de padre de familia, el marido de Cate Blanchett, y que, bueno, ambos comparten el apellido Ravencroft, que podríamos traducir como granja de cuervos, ¿no? Eso nos puede dar un poco idea de por dónde van a ir los tiros. Y Borat, que como siempre está excepcional, incluso a mí me gusta más cuando hace papeles dramáticos que cuando hace o se mete en una vis cómica. La verdad que los dos lo hacen muy bien. Y luego la tercera pata de la mesa, que es Kevin Kline, el veterano y mítico actor que hace de ese loco que está un poco embutido siempre en una Rebeca rosa que llevaba su mujer, que a mí me recuerda incluso algunas escenas del Joker de Heath Ledger en el Batman de Christopher Nolan, porque bueno, como que se camufla un poco dentro de la sociedad para tratar de llegar a esta escritora, a esta documentalista Cate Blanchett, y arruinarle la vida por cosas del pasado que iremos descubriendo enseguida, muy pronto, en el primer episodio.
Y bueno, también es interesante la presencia de Leila George, que interpreta a Cate Blanchett en esos flashbacks, es decir, interpreta a una Cate Blanchett joven. Y ella es la protagonista de todo lo que sucede en Italia, ¿no? Que es lo que va a precipitar los acontecimientos. Es un gran descubrimiento en el de esta actriz que se enfrenta además a escenas explícitas de sexo y momentos bastante eróticos, a veces demasiados, y que curiosamente es hija de Vincent D'Onofrio, que es este villano de Daredevil, que ya sabéis que está enseguida a punto de estrenarse la nueva Daredevil en marzo, ya hablaremos de ella mucho. Y bueno, en realidad esta actriz era simplemente operadora de cámara hasta que su padre Vincent D'Onofrio con buen ojo le dijo que no, que lo suyo debería ser el mundo de la actuación, y la verdad que lo hace muy bien, y es un papel refrescante y oye, hacía tiempo que no se veía una incursión tan potente como el de esta chica. Bueno, pues si te parece, Cristóbal, vamos a escuchar el tráiler de esta serie, disclaimer, la recomendación de hoy en Serie Maníac. En su carrera de casi 20 años, la galardonada con este premio ha despojado su trabajo de la narrativa y la forma que nos distraen de las verdades ocultas tal y como son. Señoras y señores, una mujer que es una inspiración para todos, Catherine Ravenscroft. Durante muchos años, sabes que le has escondido al mundo algunas partes de ti. Por defender la verdad. Y por seguir inspirándome todos los días. Has guardado el secreto. Hay que mantener el equilibrio. Y has conseguido llevar el tuyo por el buen camino. Hasta ahora. ¿Qué haces? ¡Catherine! ¡Catherine! ¡Suéltalo! ¡Catherine! ¡Suelta! Es sobre mí. Dicen que el destino llama a la puerta. Y no es verdad. El destino no llama a ninguna puerta. Aparece sin avisar y se aferra implacable al cuerpo y al alma. Tenía que sentirlo. Tenía que sufrir como había sufrido yo. No has sido sincera con nosotros. Un hombre viene aquí con un libro que ha escrito. Lo has estado acosando y amenazando. Él es el que me está acosando. ¡Steven! ¡Sé que está ahí! ¿Cómo puede dormir por la noche? No nos mereces. El mundo tiene que saber quién es Catherine Ravenscroft en realidad. Tenía que contarle la verdad al mundo. Así suena el tráiler, Cristóbal. Bueno, suena interesante. Yo creo que quizá los espectadores hayan podido hacer mejor una composición del lugar, porque la serie quizá es un poquito complicada de entender, pero bueno, básicamente tenemos por un lado todo lo que cuenta este viejo que acusa a Cate Blanchett de haber participado de forma voluntaria o involuntaria en la muerte de su hijo y casi que en la muerte de su mujer por algo que sucedió en un viaje en Italia 20-30 años antes. Y por otro lado, es decir, todo eso se cuenta en ese libro y toda la sociedad de Londres lo va a ver, pero luego está también esa verdad o otra verdad que muestra la serie, y el espectador tendrá que decidir qué es lo que realmente ha pasado, ¿no? Alfonso Cuarón reconoció en el Festival de Venecia, donde presentó la serie hace unos pocos meses, que en realidad no sabe hacer televisión y que Disclaimer es como una especie de película de 7 horas, ¿no? De hecho son 7 episodios. Y quizá es cierto, ¿no? Quizá podría haber experimentado un poco más con el formato de las series o haber elegido un formato pues más de miniserie. Yo creo que le sobran algunos episodios, eso es cierto. O quizá que los episodios fueran más breves, no lo sé. Pero bueno, la serie de todas formas yo creo que funciona y es algo que atractiva, no puedes dejar de mirarla, ¿no? Es como el fuego, tiene algo así bastante magnético, bastante atractivo, que yo creo que le hacen una serie interesante. Y luego toda esa reflexión que hace sobre la moralidad, los juicios de valor que ahora están tan de moda, que cuanto
que cuanto más públicos se hagan, pues mejor, como se hacía antiguamente, yo que sé, en la Plaza del Pueblo, ¿no? De hecho, hay una escena muy representativa de la serie en la que unos walkers, unos jóvenes de estos que están siempre persiguiendo cosas, pues bueno, persiguen a Cate Blanchett porque se creen en poder de la verdad absoluta, y a ellos han leído el libro y quieren, pues eso, cancelarla y que todo el mundo se cancele también a esta joven periodista. Así que retrata muy bien esos juicios rápidos que se hacen, yo que sé, en los telediarios o en programas de sociedad, cuyo veredicto pues ya no te puedes quitar de encima, seas inocente o sea culpable, ¿no? Yo creo que es un poco eso sobre lo que profundiza la serie. Bueno, pues ahí está la recomendación de hoy. Disclaimer, disponible en Apple TV, 7 episodios, serie británica que se ve rapidita. Aparte de esta recomendación, Cristóbal, en actualidad, en noticias, ¿qué nos traes? Bueno, pues en actualidad tenemos series interesantes. Ahora ya que estamos cerrando prácticamente el año, pues seguimos a tope con Dune y la profecía, una serie muy recomendable en HBO. Tenemos Silo, que se está poniendo espectacular esta temporada 2 y se van resolviendo ya muchos enigmas. Tenemos, creo que ya lo he dicho alguna vez, Landman, una serie de Sky Showtime, que es la nueva serie de Taylor Sheridan, creador de la franquicia Yellowstone, con Billy Bob Thornton y Demi Moore y Jon Hamm de Mad Men, y es una serie que a mí me está gustando muchísimo. Y también hemos tenido esta semana el estreno de Skeleton Crew, la nueva serie de Star Wars, que bueno, finalmente en España se ha llamado Tripulación Perdida. Lo habréis visto por las ciudades, está todo lleno de carteles sobre la serie. Pues bueno, yo, como suele ocurrir, estas series de Star Wars que no están centradas tanto en la liturgia de los Jedi y todo esto, en las historias que hemos visto en las pelis, sino que se alejan mucho el foco de ello, son las que realmente triunfan, como El Mandaloriano o productos así. Y esta Tripulación Perdida es una serie familiar, muy graciosa para toda la familia, muy con ese toque ochentero de niños que van explorando por ahí con bicis, aunque en este caso son bicis, bueno, que van por el aire en una galaxia muy, muy remota, y a mí me está pareciendo una auténtica maravilla, así que la recomiendo para ver solo o también en familia estas navidades. Creo que va a dar mucho que hablar. Tripulación Perdida, una serie muy, muy bonita. Y bueno, en Netflix, que le hemos dejado un poco de lado hoy, pues sí, mañana se estrena pues una de las grandes producciones latinoamericanas de todos los tiempos, que es la adaptación de 100 años de soledad. Han tardado muchísimo porque han querido recrear toda la belleza de Macondo, de los personajes, de los actores. Han tardado muchísimo en elegir los actores. Bueno, vamos a ver a 100 años de soledad que podremos ver en Netflix. ¿Qué tal? 11 de diciembre. Y bueno, también está en Netflix una serie así como muy para ahora, para invierno, para la Navidad, que es Palomas Negras, un thriller de espías clásico, también ambientado en Londres, con Keira Knightley y Ben Whishaw, que a mí son dos actores pues que ya solo por eso merece la pena verlos, y que está bastante bien. Además, dirigida y creada por Joe Barton, que tiene otras series interesantes, como por ejemplo The Lazarus Project, que es una serie de ciencia ficción sobre el fin del mundo y viajes en el tiempo, que también es interesante. Así que esta Palomas Negras, sin esperar tampoco un serión, pues es una serie que os va a entretener seguro, para el que les guste este género. Y ya terminamos, si te parece, con el gran estreno de los últimos que quedan en este 2024, que se produce precisamente hoy, 10 de diciembre, Secret Level en Amazon Prime. Secret Level, ¿qué es? Bueno, es una serie de antología muy al estilo, de hecho es que es de los creadores de Love, Death and Robots, así que es una serie de animación, quizá no tan con ese carácter distópico, sino que aquí se van a centrar más en todo el mundo de los videojuegos. Van a reinventar o a reimaginar varios videojuegos muy famosos. Son 15 episodios con una animación, yo ya he visto algunos y es realmente apabullante, espectacular, ¿no? La vanguardia que hay ahora mismo en el tema de animación. Y bueno, cada episodio es centrado en un videojuego, como por ejemplo, yo que sé, Pac-Man, God of War, Warhammer 40.000, bueno, una serie de videojuegos por los que Amazon va a apostar muy fuerte, porque ya sabéis que está preparando las series en acción real, por ejemplo, sin ir más lejos, de Warhammer 40.000 con Henry Cavill y de God of War Ragnarok, o sea que es una especie también de preparación del terreno, y esta puede ser una de las grandes bombazos de lo que queda ya de 2024. Antes de terminar, Cristóbal, nos llegaba un mensajito preguntándonos por tu opinión acerca del método Kominsky, que se le ha terminado este oyente este fin de semana y quería saber la opinión de Cristóbal Terrer.
Pues a ver, yo no soy muy de comedia, pero esta comedia que también tiene cositas de dramedia, pues a mí es una serie que me hizo bastante gracia y que me gustó. Protagonizada, pues bueno, nada más y nada menos que Michael Douglas, o sea que muy bien. Habla sobre un actor que está un poco en horas bajas. La verdad que me gustó mucho. Creo que la tercera temporada todavía no la he visto, pero oye, una serie muy dulce, muy amable, muy recomendable para también un poco para toda la familia y no tener que pensar mucho. Bueno, pues bien. Otra recomendación más. Cristóbal, hasta el martes que viene, que será el último ya del año de Serie Manía. Volveremos en enero, pero el martes que viene el último, y como siempre, como cada último día del año, haremos un poquito de recopilatorio, un poquito de recomendaciones navideñas. Te lo dejo ahí a tu libre albedrío, pero un programa especial del martes que viene. Vale, perfecto. Recojo el guante y ahí estaremos. Un abrazo, compañero. Gracias. Otro. Hasta luego. En Once Inicial, Serie Maniac. Noticias, análisis y recomendaciones de la pequeña pantalla. Con Cristóbal Terrer. Un espacio de seriemaniac.com.